Hay una guerra en el norte de Canadá, pero me temo que no es contra los humanos. Queridos amigos, el Yukón es una tierra fría e implacable, sembrada principalmente de extensos bosques y ondulantes llanuras. La naturaleza reina aquí y gobierna esta tierra con mano de hierro. Quienes la ponen a prueba rara vez viven para contarlo, y me temo que ese proverbio se está volviendo cada día más cierto. Durante la mayor parte de la última década, he sido guardabosques en el Parque Territorial de Tombstone. Es una enorme reserva natural que se extiende por más de 2.100 kilómetros cuadrados. El terreno cuenta con una amplia gama de entornos, con bosques frondosos, campos ondulados, lagos helados, glaciares y géiseres que ofrecen vistas magníficas y experiencias únicas. Es realmente hermoso, impresionante, y no creo que lo cambiaría por nada. Sin embargo, algo realmente extraño está sucediendo aquí, y me he visto obligado a replantearme todo. Nunca he sido muy buen escritor, así que perdónenme si algunas partes de esto no son muy agradables a la vista. La verdad es que pensé que tenía que escribirlo, porque los medios, sin duda, no lo van a cubrir. Lo que está pasando aquí es algo que creo que todos merecen saber. Todo empezó hace unas 2 semanas, cuando un visitante nocturno nos sorprendió a mí y a mi compañero guardabosques, Goonie, justo cuando estábamos a punto de salir. Usamos indicativos para todos los guardabosques de aquí, así que los llamaré así para proteger sus verdaderas identidades. Goonie y yo acabábamos de cerrar la oficina principal cuando se oyó el chirrido de un motor a lo lejos. 1 o 2 segundos después, vimos faros delanteros aparecer por el sendero. Era una motonieve y se acercaba rápidamente. En cuestión de segundos, se acercaba a nuestra cabaña. Casi pensé que no iba a detenerse, cuando de repente apretó el freno de mano e hizo que el vehículo derrapara varios metros y se detuviera bajo uno de los focos exteriores. Su chaqueta naranja estaba rota y el casco agrietado. Apagó el motor y vi sus ojos abiertos bajo la visera. Luego, prácticamente se cayó del vehículo, golpeando el suelo con un golpe sordo antes de ponerse de pie de un salto. Se arrancó el casco de la cabeza usando solo el brazo derecho, mientras el izquierdo colgaba libremente a su lado como si estuviera herido. El hombre respondió a nuestra mirada confundida con una mirada frenética, con los ojos muy abiertos. En un tono frenético y murmurante, logró transmitirnos lo sucedido. Dijo que él y su compañero estaban de cacería y que llevaban 3 días allí. Dijo que los atacaron en su campamento y que su amigo resultó gravemente herido y que tal vez ya estuviera muerto. Intentamos calmarlo y preguntarle qué había pasado, pero el hombre no dejaba de negar con la cabeza y suplicarnos que fuéramos a salvar a su amigo. Lo acompañamos adentro y 2 de los otros guardabosques comenzaron a curarle las heridas mientras Goonie y yo montábamos. Tomamos nuestros rifles del albergue y nos subimos a nuestras motos de nieve para buscar al amigo del cazador herido. La zona que el hombre nos había indicado estaba a 20 minutos en coche, justo fuera de los senderos recreativos del parque, en una zona conocida y popular entre los cazadores. Goonie y yo salimos a cabalgar, sintiendo el aire frío clavándose en nuestras zonas expuestas como pequeñas agujas. Nunca pudimos obtener una descripción del hombre sobre qué lo atacó. Imaginé que era un oso, una manada de lobos o un alce, que son bastante comunes por aquí. Los ataques de animales salvajes son relativamente raros por aquí, pero ocurren. Sin embargo, algo en el evento me había dejado una profunda sensación de miedo en el estómago, que persistió durante todo el viaje hasta el lugar. Varios minutos después, Goonie dobló una esquina delante de mí y redujo la velocidad. Lo seguí, y las luces de mi camioneta iluminaron un campamento a la derecha del sendero. Él y yo aparcamos, y vi los restos de una tienda de campaña meciéndose suavemente con la brisa. Había escombros por todo el campamento, y la mayor parte de su equipo estaba destrozado o hecho trizas. Parecía que una combinación de tornado y Freddy Krueger había arrasado el lugar. Goonie y yo acunábamos nuestros rifles mientras registrábamos el campamento. La noche estaba inquietantemente silenciosa, llena solo por ráfagas de viento que agitaban los árboles. Después de solo un par de minutos, encontramos al hombre desaparecido, y no tuvo tanta suerte como su compañero.
Estaba tendido entre los restos de su tienda, pálido y con el cuerpo cubierto de sangre. Su pecho estaba completamente destrozado, dejando fragmentos de órganos internos esparcidos por toda la zona. Sentí que la bilis me subía a la garganta al observar la escena morbosa, y me giré con arcadas mientras Gani observaba más de cerca. He visto bastantes ataques de animales y muertes accidentales por aquí, pero nunca había visto algo tan extremo. Algo lo había destripado por completo. De repente, oí el crujido de ramas proveniente de la arboleda al otro lado del sendero. Levanté mi rifle y apunté hacia allí, gritando una orden para que quienes estuvieran allí se aparecieran. Una parte de mí esperaba que alguien saliera del bosque, pero lo que finalmente emergió fue mucho más curioso. Una silueta cuadrúpeda se alzó en el bosque, luciendo una cornamenta decente. Salió, revelando ser un ciervo joven de 3 puntas, probablemente de solo unos años. Normalmente, los ciervos son bastante asustadizos, pero este no. Simplemente me miró fijamente y se me encogió el corazón. Sus astas estaban ensangrentadas, cubiertas de hebras de carne y vísceras, y sus ojos parecían charcos de obsidiana sin tinte. Gani se puso a mi lado, ambos agarrando nuestros rifles contra el pecho. El tiempo pareció detenerse entonces, mientras los tres manteníamos esa silenciosa competencia de miradas durante varios segundos incómodos. Entonces, sin previo aviso, cargó. Guni y yo disparamos varias veces, pero el ciervo siguió avanzando con dificultad, chocando contra Guni y tirándolo hacia atrás varios metros. Cayó al suelo con un gruñido y el ciervo giró hacia mí. Disparé otra bala que le dio de lleno en el torso. El ciervo se tambaleó un instante mientras la bala del calibre .308 le atravesaba el corazón, provocando un chorro de sangre que manchó la nieve. Se desplomó un instante después. Corrí hacia Guni y lo ayudé a ponerse de pie. Tenía una cornada en el hombro y sangraba, pero por suerte fue principalmente un golpe de refilón. Los dos miramos desconcertados al ciervo aparentemente sediento de sangre. Era lo más extraño que había visto en mi vida. Normalmente, los ciervos solo se vuelven tan agresivos cuando están acorralados, y este claramente no lo estaba. No solo había matado al pobre cazador, sino que se había quedado cerca e intentó atacarnos también. Era un comportamiento muy inusual para un ciervo, por decirlo suavemente. Guni entonces señaló sus ojos, y el misterio se acentuó. Sus ojos eran completamente negros, como pequeños charcos de obsidiana. Normalmente, los ojos de los ciervos son bastante oscuros, con iris ámbar o marrón oscuro. Guni los iluminó con la linterna, y no vimos rastro alguno. Pensamos entonces que quizá el ciervo estaba enfermo, con rabia o alguna otra enfermedad. Guni bromeó diciendo que quizá era el comienzo de un apocalipsis zombie, pero a mí no me hizo tanta gracia. Con esa idea en mente, los dos huimos, porque si la criatura tenía rabia, Guni necesitaba asistencia médica urgente. Regresamos al campamento a toda velocidad y encontramos paramédicos y una patrulla al llegar. El otro hombre estaba inconsciente y atado a la camilla en la parte trasera de la ambulancia. Uno de los paramédicos comenzó a atender a Guni, pero por suerte no parecía que estuviera muy gravemente herido. La rabia se transmite normalmente a través de fluidos corporales, y dado que Guni había sido golpeado por sus astas, era improbable que contrajera la enfermedad. De todas formas, Guni también subió a la ambulancia y el equipo se marchó poco después. Me quedé atrás y el sheriff me lanzó una mirada extraña. Buddy dijo que su amigo seguía ahí fuera. ¿Lo encontraron? Asentí y tragué saliva mientras intentaba explicar lo que habíamos visto. El sheriff abrió mucho los ojos al explicarle lo que habíamos presenciado. ¿Y estás seguro de que era un ciervo? Asentí, ambos confundidos. El sheriff lanzó una mirada desolada a la distancia y pareció reflexionar sobre las implicaciones por un momento. ¿Alguna vez has oído hablar de algo así?, pregunté, y él se burló. No, a menos que estuviera acorralado o tuviera rabia. Ese es un comportamiento realmente extraño. Me miró fijamente una vez más. ¿Y estás seguro de que el tipo estaba muerto? Asentí de nuevo, pues no me cabía duda. El sheriff reflexionó un momento y luego suspiró.
Bueno, será mejor que vayamos a buscarlo antes de que lo hagan las criaturas. El sendero era demasiado estrecho para que los camiones pasaran, así que le prestamos al sheriff y a sus 3 oficiales nuestras motos de nieve para que echaran un vistazo. A Gunny lo llevaron al hospital y yo me quedé esperando al sheriff. Era pasada la medianoche cuando por fin aparecieron los faros en el sendero. Salí de la cabaña y me reuní con el sheriff y su equipo. Todos parecían exhaustos y tenían muecas de confusión. El sheriff también parecía perplejo. ¿Encontraron el campamento?, Zrenia pregunté. El sheriff asintió, pero su confusión no disminuyó. Lo encontramos, pero no hay ningún cuerpo ahí afuera. Tampoco hay rastro del ciervo al que dispararon ustedes 2. Eso no tenía ningún sentido para mí y no sabía cómo responder. No respiraban. El sheriff asintió y sacó un cigarrillo del bolsillo. Lo encendió y aspiró profundamente, dejando que el humo saliera de su garganta y se elevara en espiral con la brisa. Seguramente algo los arrastró. Reuniré un equipo de búsqueda, pero tendrá que esperar hasta mañana. Se quitó la gorra y se marchó con su equipo. Yo me fui poco después, pero creo que cualquiera durmió bien. A la mañana siguiente, el sheriff cumplió su promesa y, para las 9, había reunido un equipo de búsqueda compuesto por 5 policías, 6 guardabosques, incluyéndome a mí, y unas 2 docenas de voluntarios del pueblo. El sheriff nos explicó la situación a todos y, poco después, nos adentramos en el bosque, rastreando en formación de cuadrícula. Hicimos eso hasta que se puso el sol y no encontramos nada. Solo paisajes nevados y bosques silenciosos, sin rastro del cazador ni del ciervo. Algunos miembros del equipo de búsqueda, especialmente la familia del hombre, mantenían la esperanza de que siguiera vivo y simplemente se hubiera perdido. No tuve valor para decirles la verdad de que no tenía pulso, pero no encontré forma de explicar cómo los cadáveres habían desaparecido del campamento. Hay pumas, osos, lobos y algunos otros carnívoros y carroñeros más pequeños en estos bosques, pero ninguno de ellos suele arrastrar su comida. Al menos, no demasiado lejos. Registramos su campamento de arriba abajo y encontramos un rastro en la nieve por donde habían arrastrado al desafortunado cazador. Algo había arrastrado su cuerpo por la nieve unos 50 metros, pero el sendero era un callejón sin salida. Simplemente terminaba, con varias huellas de animales que se adentraban en el bosque, pero sin rastro del cadáver. Algunas huellas incluso parecían humanas, pero no pudimos confirmarlo. Sin embargo, esto planteaba 2 posibilidades muy preocupantes. O bien se trataba de un acto ilícito y alguien más se había llevado el cuerpo, o bien el cuerpo mismo se lo habían llevado. La primera explicación era la principal, ya que la segunda era obviamente ridícula. He participado en docenas de misiones de búsqueda y rescate aquí, y esto ocurre varias veces al año. Normalmente se encuentra a la persona sin incidentes, pero de vez en cuando encontramos un cadáver. Lo realmente extraño es cuando nunca se encuentra nada. Regresamos al campamento cuando la noche comenzaba a engullir los árboles, desanimados y exhaustos. La familia del cazador desaparecido estaba obviamente devastada por la falta de progreso, al igual que el resto de nosotros. Las probabilidades de que alguien sobreviva en estos bosques bajo cero durante más de 24 horas son escasas, especialmente si está herido. El sheriff hizo un recuento al regresar, y antes de que terminara, me di cuenta de que nos faltaba alguien. Uno de los guardabosques veteranos, conocido como Águila, no estaba. Intenté comunicarme con él por radio, pero no obtuve respuesta. Yo y otros 3 guardabosques, Mazda, Penguin y Whiskey, partimos a buscarlo, temiendo ya lo peor. Eagle es un experto en estos bosques y lleva aquí más de 3 décadas. Básicamente, escribió el manual de protocolo y procedimientos para equipos de búsqueda, y dejar al grupo solo es probablemente lo primero en la lista de cosas que no se deben hacer. El bosque estaba en silencio entonces, con un aspecto mucho más siniestro que cuando la luz lo iluminaba. Los árboles nudosos y sin hojas parecían extenderse hacia nosotros con dedos esqueléticos. Se me erizaba el pelo de la nuca, y se me congelaba cada vez que soplaba una ligera brisa. Un grito repentino a mis espaldas me hizo girarme,
y quedarme boquiabierto ante una escena inusual. Mazda estaba en el suelo, rodando de un lado a otro mientras algo pequeño parecía estar atacándolo. ¡Quítatelo! ¡Quítatelo! Pingüino corrió a ayudar a Mazda y agarró a la criatura que lo había atacado. Luego la arrojó lejos, revelando que era una ardilla que rápidamente regresó al bosque. El abrigo de Mazda estaba desgarrado, pero afortunadamente no resultó herido. Pingüino lo ayudó a levantarse y trató de recuperar el aliento. ¿Le robaste las bellotas o algo así? Component placement, preguntó Whisky con una risita, pero Mazda estaba visiblemente alterado. Ni qué decir tiene. Los ataques de ardillas no son precisamente comunes aquí, ni en ningún otro lugar que yo sepa. ¿Qué demonios está pasando aquí? Una quinta voz gritó desde la izquierda, y apareció Águila con expresión confundida. ¿Dónde estabas? Te buscábamos. ¿Por qué te marchaste? Le pregunté, algo molesto por su descuido. Perdón, creí oír algo. No dijo nada más y simplemente pasó junto a mí para regresar al campamento. Los demás guardabosques lo siguieron, pero algo me hizo detenerme. Silencio. El tipo de silencio que solo se encuentra en una fría noche de invierno. Es algo que conozco muy bien, pero esa noche era diferente. Y mientras miraba hacia los árboles oscuros y turbios, habría jurado que algo me devolvía la mirada. Nos reunimos de nuevo en la cabaña, y el sheriff se paró en el centro para hablar. Básicamente, les agradeció a todos por haber venido y les dijo que la búsqueda se reanudaría al día siguiente. Llamé a Gunny de camino a casa y parecía estar bien, probablemente por la cantidad de analgésicos que se notaba en su voz arrastrada y extrañamente alegre. Le dije que aún no habíamos encontrado ninguno de esos cadáveres y que Mazda había sido atacada por una ardilla. Cuando por fin dejó de reírse, dijo algo que me pareció interesante. Maldita sea. Primero el ciervo, y ahora las ardillas atacan a la gente. Alguien debió de haber cabreado mucho a la madre naturaleza. Por suerte, su prueba de rabia dio negativo y solo necesitaba un tiempo para que los puntos sanaran. Intercambiamos algunas bromas, y le dije juguetonamente que descansara para poder volver corriendo a buscar leña para la cabaña. Esa noche no dormí bien, y no pude dormir nada hasta la 1 de la madrugada. Cuando por fin me dormí, no descansé mucho. No recuerdo los detalles, pero tuve sueños muy intensos. Dudo en usar la palabra pesadilla, porque me suena un poco a cliché, pero creo que es la mejor forma de describirlo. Como dije, no recuerdo los detalles, solo que me desperté con un jadeo frenético y empapado en sudor frío. Quizás era el estrés de todo lo que pesaba en mi subconsciente, pero la ansiedad se negaba a amainar. Como no me parecía que pudiera dormir esa noche, decidí madrugar e ir a trabajar. Pensé que podría adelantarme a todos y, con suerte, encontrar al cazador desaparecido. Para entonces, no parecía muy probable, y cuando mis faros iluminaron el aparcamiento de la cabaña, me di cuenta de que ni siquiera era el primero en llegar ese día. La destartalada Ford F-150 de Eagle estaba en el aparcamiento, acumulando nieve. Me detuve a su lado y salí a la gélida mañana, temblando al sentir una ráfaga de aire frío en la nuca. Eagle no estaba en su camioneta, así que supuse que ya estaría dentro. Esperaba que tuviera la cortesía de prepararme un café recién hecho, pero la cabina seguía cerrada y sin luz. Después de abrirla, entré y lo llamé, pero no obtuve respuesta. Entonces, a regañadientes, me encargué de preparar el café yo mismo, ya que sin él soy tan útil como un calzoncillo de plomo. Cuando empezó a hervir, eché un vistazo más de cerca a la cabaña. Pensé que quizá Eagle se había quedado dormido en una de las oficinas, pero no lo encontré por ningún lado. Siguiendo una corazonada, revisé el armario de llaves y me dio un vuelco el corazón. Faltaba uno de los juegos de llaves. Después de revisar el cobertizo, me di cuenta de que su motonieve también había desaparecido. Miré el sendero, pero no vi ni oí señales de Eagle en la motonieve. No podía imaginar que lo había llevado a salir solo y me sentí realmente incómodo. Solo quería tomarme un café y esperar a los demás, pero sabía que tenía que ir a buscarlo. Con un suspiro de fastidio, saqué un termo del armario, lo llené hasta el borde de café, tomé otra llave. Arranqué la motonieve,
Me quemé los labios con un sorbo de café y aceleré. En cuestión de segundos, estaba en el sendero hacia los terrenos de casa, ya que era el único lugar donde podía imaginar que Águila habría ido. Aquí es invierno, y el sol no sale hasta pasadas las 9 de la mañana. Eran alrededor de las 6, pero la oscuridad seguía reinando, y mi única defensa eran las luces delanteras de la motonieve. Varios minutos después, y ya estaba a medio camino de la zona de búsqueda, vi algo a la izquierda. La motonieve desaparecida estaba sola al borde de un pequeño barranco. Me detuve a su lado y apagué el motor. Una vez más, el silencio ensordecedor invadió el ambiente. La motonieve estaba cubierta por una fina capa de nieve, así que debió de llevar allí bastante tiempo. Por lo que sé, puede que Eagle ni siquiera se hubiera ido la noche anterior. Pensé en llamarlo, pero no lo hice. Esa misma sensación silenciosa y atormentadora impregnaba el ambiente. Sentía que romper el silencio era un pecado en sí mismo. Siendo sincera, todo mi ser me gritaba que me diera media vuelta y volviera corriendo a la cabaña, pero no podía abandonar a Eagle. Podría haber resultado herido, y mi conciencia no me dejaba irme. La nieve crujía bajo mis botas, sonando como cristales rotos en contraste con la quietud de la noche. Llegué al límite del bosque e intenté mirar dentro, pero las copas de los árboles se negaban a revelar sus secretos. Entonces, algo se quebró en el bosque. Una ramita o rama. Estaba a bastante distancia, pero con lo nítido que era, bien podría haber sido un disparo. Es bien sabido que los osos y los humanos son los únicos animales lo suficientemente torpes como para romper ramitas. Miré a mi alrededor, considerando de nuevo gritar, pero no lo hice. Otro chasquido, esta vez a la izquierda, entre los árboles que tenía delante. Intenté razonar que solo había sido nieve cayendo de una rama, pero no me tranquilizó mucho. De repente, se oyó un gemido áspero, un sonido que me dio escalofríos. Gritó una y otra vez, con intervalos de unos segundos. Después del quinto o sexto, probablemente, lo reconocí como un zorro. Maldita sea. Esos bichos hacen ruidos espeluznantes, sobre todo de noche. Efectivamente, un zorro rojo solitario emergió de entre los árboles a unos 30 metros detrás de mí. Me miró fijamente, y nos quedamos mirándonos fijamente un instante. De repente, levantó la cabeza y volvió a chillar, esta vez con un tono completamente diferente. Era un sonido rarísimo, casi como un gruñido áspero y extraño. El zorro se escabulló de vuelta entre los árboles y volvió el silencio. No parecía tan significativo, pero de repente me asaltó una sensación. Una que dudo que alguna vez encuentre las palabras exactas para expresar. Una serie de fuertes y casi dolorosos escalofríos me recorrieron la piel. Se me erizaron los pelos de la nuca y sentí que el corazón se me aceleraba en el pecho. Había un olor extraño en el aire, como a cobre y moho, y era aterrador. Era como si una sensación primaria dentro de mí hubiera reavivado y hubiera activado las alarmas ante cada reacción de miedo que mi cuerpo experimentaba. Regresé por el sendero que tenía delante. La luna había atravesado las sombrías nubes y proyectaba una luz efervescente sobre el reluciente campo de alabastro. Al otro extremo del campo había un bloqueo de pinos, y entre ellos algo me devolvía la mirada. Era bípedo, casi oculto por la sombra. Alto y flaco, esbelto y amenazante. Me cuesta describirlo más allá de eso, y créanme, lo he intentado. Parecía casi humano, y estaba a bastante distancia, así que no pude distinguir todos sus detalles, pero el impacto fue inmediato. La reacción de mi propio cuerpo, como si estuviera programado biológicamente para temerlo, es una sensación que no puedo superar. Fuera lo que fuese, esa cosa no era humana. Nos quedamos mirándonos fijamente un rato, hasta que, poco a poco, levantó el brazo izquierdo. Su dedo se desdobló, señalándome. Empecé a retroceder hacia mi motonieve, y el zorro volvió a aullar detrás de mí. Encendí la motonieve mientras los graznidos de cuervos y búhos resonaban en mi cabeza. Más animales emergieron del bosque: ardillas, conejos, ciervos, pescadores, ratas y otros. Decenas de habitantes del bosque se acercaron a mí. No me quedé para ver qué pretendían hacer,
y aceleré a fondo hasta la cabaña mientras el bosque cobraba vida a mis espaldas. El sheriff y 2 de sus hombres estaban allí cuando llegué. Se dieron la vuelta cuando volví a toda velocidad al aparcamiento, apagaron el motor y se bajaron rápidamente. Los 3 me miraron confundidos mientras intentaba recuperar el aliento. Los animales, hay algo ahí fuera. Miré al sheriff y su confusión pareció aumentar. Tranquilo, hijo. ¿De qué estás hablando? Entre murmullos de palabras incoherentes, finalmente logré soltar el detalle más importante de lo que intentaba transmitir. Águila se ha ido. Los ojos del sheriff se abrieron de par en par, y como si fuera una señal, un maullido familiar atravesó la noche. Me giré y vi lo mismo, o al menos un zorro parecido mirándome desde el sendero. Sus cuencas eran como 2 conchas ahuecadas, y los ojos dentro de ellas eran tan oscuros que parecían moldeados del abismo mismo. Retrocedí, pero los demás no parecieron percibir mi aprensión. El sheriff simplemente observó al zorro con recelo, y éste le devolvió el gesto. Entonces surgieron más sonidos, chirridos, gruñidos, gemidos, y otros, uno tras otro. En segundos, formaron un coro vertiginoso. Una multitud de criaturas del bosque comenzó a emerger de la espesura, con ojos de pura obsidiana y malicia. El sheriff retrocedió un paso y desenfundó su pistola. Los demás policías hicieron lo mismo, mientras el bloqueo de criaturas se acercaba cada vez más. De repente, se oyó un fuerte gruñido y una enorme sombra se abalanzó entre los árboles. Sus cascos se estrellaron contra el suelo, apartando tierra y nieve a patadas, mientras ganaba velocidad mientras sus formidables astas descendían como un ariete. Era un alce macho, y antes de que pudiéramos retroceder, ya estaba encima de nosotros. El sheriff levantó su pistola y disparó varias veces, pero apenas afectó a la enfurecida criatura. Una 9 milímetros contra un alce de tamaño natural es poco más efectiva que escupirle, y en segundos la bestia se estrelló contra el sheriff, lanzándolo varios metros hacia atrás. Se estrelló contra la nieve con fuerza, gimiendo por el impacto mientras la bestia raspaba el suelo con su casco y resoplaba. Los otros policías le dispararon, y aunque las balas no fueron suficientes para matarlo, sí lograron que retrocediera un instante. Corrí hacia el sheriff, y él protestó con un gruñido mientras intentaba ayudarlo a levantarse. Lo metí de nuevo en su camioneta y me dio las llaves. Al rodear el vehículo, vi una sombra saltar sobre uno de los otros policías. Gritó cuando un gato le clavó las garras y los colmillos en la nuca. El otro agente corrió a ayudarlo, pero una horda de pequeñas criaturas lo atacó. Los cuervos descendieron y les picotearon la cara, mientras que conejos, ardillas y ardillas listadas les mordisqueaban los tobillos. Estaba a punto de bajar de la camioneta e intentar ayudar, cuando un tejón se estrelló contra el capó. Sus voraces colmillos y garras destrozaron el parabrisas intentando alcanzarme. Se oyeron golpes sordos a nuestro alrededor, mientras innumerables animales atacaban. Solo podía hacer una cosa entonces. Aceleré y la camioneta rugió, lanzando trozos de nieve tras nosotros. Vi animales caer del chasis al desviarnos, y los gritos de los otros policías resonaban como sirenas en la noche. El tejón también cayó del capó cuando derrapé hacia la derecha. «Vuelve. No los voy a dejar», ordenó el sheriff, aunque en su estado de desmayo sabía que no podía hacer nada para ayudarme. Dudaba entre huir o regresar a ayudar, así que la naturaleza intervino y tomó la decisión por mí. Con el rabillo del ojo, vi emerger una silueta familiar. El alce se estrelló con toda su fuerza contra el lado del pasajero del vehículo. La ventana se astilló y el marco se deformó con el impacto. La fuerza fue tan inmensa que sentí que la camioneta se balanceaba sobre sus ejes, y antes de que pudiera reaccionar, se tambaleó y se desplomó de lado. Me golpeé la cabeza con fuerza contra la ventana y mi visión se volvió borrosa. En mi delirio momentáneo, vi que la luz comenzaba a crecer en el horizonte. Una miasma de sonido se arremolinaba en mi mente al oír a los otros hombres gritar de dolor y desesperación. Entonces, un resoplido familiar me golpeó, y vi al alce macho pisar fuerte frente a la camioneta destrozada. Sentí su mirada fija sobre mí, y su enorme cornamenta lista para destrozarme. De repente, se oyó un extraño silbido.
Era como el sonido de una brisa invernal desgarradora tocada por un clarinete. Extraño, penetrante y sobrenatural. El alce levantó la cabeza, como alertado por el sonido. Me lanzó una última mirada desdeñosa y se alejó trotando. También oí los sonidos de los otros animales huyendo y los gemidos de dolor de los otros policías. Miré a mi lado y vi al sheriff, suspendido en el asiento encima de mí. Por suerte, uno de nosotros se había acordado de ponerse el cinturón de seguridad. Estaba apenas consciente y sangraba. Logré orientarme hacia el parabrisas y, tras una serie de patadas, finalmente logré sacarlo. Salí a rastras de los restos de la camioneta con las piernas temblorosas, todavía aturdido e incrédulo por lo que acababa de presenciar. Uno de los policías estaba de pie junto a los otros vehículos, sujetándose el pecho con el brazo derecho. Tenía el brazo izquierdo completamente arrancado y la cara destrozada. Me reuní con él y descubrí que, a pesar de su mal estado, era el afortunado. Su compañero yacía a pocos metros de distancia, respirando con dificultad. Su cara parecía recién metida en una licuadora, y su torso no mejoraba mucho. No pudimos hacer nada por él, y menos de un minuto después dejó de respirar. El policía herido pidió refuerzos por radio, mientras yo intentaba despertar al sheriff inconsciente. Unos minutos después, una caravana de policías, ambulancias y vehículos de la policía llegó a la escena macabra. Subieron al sheriff y al policía herido a una ambulancia, mientras el resto del equipo se quedaba para intentar comprender la locura. Eso fue hace casi una semana, y la situación ha mostrado poca mejora. El sheriff y su compañero siguen hospitalizados con múltiples fracturas, hemorragias internas y otras lesiones. Nunca encontraron a Eagle ni al otro cazador que inició todo este fiasco. 1 o 2 días después del incidente, el Parque Tombstone fue cerrado hasta nuevo aviso. No se ha publicado oficialmente en línea ni en ningún otro sitio, pero si vas, te negarán el acceso. No estoy seguro de quiénes son exactamente, pero ahora tienen el control total del asunto. 2 días después de la agresión, me estaba recuperando en casa cuando llamaron a mi puerta. 2 hombres y una mujer, todos con trajes negros idénticos, me recibieron y me preguntaron si estaría dispuesto a responder algunas preguntas. Se negaron a identificar para quién trabajaban, lo que me hizo rechazarlos inicialmente. Juraron que no tenían ningún problema legal y me entregaron un documento que lo acreditaba. Luego me hablaron con franqueza y me dijeron que había gente en peligro y que necesitaban mi ayuda. Así que acepté y les conté prácticamente todo lo que he escrito hoy. Les pregunté qué pasaba y quiénes eran, pero evitaron las preguntas con algunas propias. No dijeron mucho mientras les contaba mi historia, y se fueron poco después tan rápido como habían llegado. En los últimos días, varios residentes del pueblo han atestiguado haber escuchado disparos a altas horas de la noche. Poco después, empezaron a llegar Humvees, camiones blindados, helicópteros e incluso un tanque Abrams. Claramente, no se arriesgan con lo que sea que haya ahí fuera. La otra noche, me encontré con uno de los agentes de este misterioso enclave que invadió nuestro pueblo. Dudaba en decir nada, pero después de invitarlo a unas copas, se le soltó la lengua. Supuse que eran agentes del gobierno canadiense, pero lo negó, afirmando que eran un equipo de seguridad privado conocido como Misnomer LLC. En esencia, mercenarios, pero con un equipo realmente impresionante a su disposición. Le pregunté qué demonios estaba pasando ahí fuera, y admitió que la situación no estaba del todo bajo control. Al parecer, 3 hombres habían muerto ese mismo día, y los ataques parecían ir en aumento. Dijo que desde entonces se habían sumado animales más grandes: pumas, osos pardos, lobos, alces, osos polares y otros. Comentó que un hombre incluso afirmó haber visto un tigre de Bengala, pero nadie pudo confirmarlo. También dijo que algunas de las criaturas que encontraron no se parecían a nada visto jamás. Eran como cosas que la ciencia aún desconocía. Dijo que una criatura grande, peluda y bípeda le había destrozado el cráneo a uno de sus hombres la noche anterior. No pudieron verlo bien, pero era claramente mucho más grande y rápido que ellos.
También dijo que algo había derribado uno de sus helicópteros y nadie tenía idea de qué era. Le pregunté qué demonios les pasaba, pero no parecía tener respuesta. Dijo que, por lo que sabían, la fauna local se había infectado con alguna enfermedad, posiblemente una cepa mutada de rabia o priones. Dijo que los animales no se comportaban agresivamente durante el día y parecían tener un comportamiento normal, pero que por la noche se desataba el caos. Él también había visto sus ojos de obsidiana y dijo que ahora todos estaban así. No creo que tenga razón en eso. No creo que sea una enfermedad en absoluto. Si lo fuera, seguramente Goonie y los demás oficiales heridos también la habrían contraído. Quizás la enfermedad permanece latente en un huésped durante un tiempo, o quizás aún no ha dado el salto para poder infectar a los humanos, pero tengo otra razón para pensar que, sea lo que sea, no es el resultado de ningún contagio. El comportamiento de los animales no era como si estuvieran enfermos, era como si estuvieran decididos y vengativos. La forma en que ese alce macho pareció responder a ese extraño silbido y se retiró con los demás. Es como si estuvieran bajo el mando de algo, como soldados de un ejército desolado. Sus ataques son premeditados, coordinados y despiadadamente eficientes, y me lleva a creer que algo los está organizando para que actúen así. Existe un grupo de las primeras naciones conocido como los Atapascan. Han habitado estas tierras durante incontables generaciones, mucho antes de que Canadá se convirtiera en un país. Tienen una leyenda sobre algo conocido como el Kuruktai, que se traduce aproximadamente como el que odia. Tengo algunos amigos atabascanos y me han dicho que esta cosa es un espíritu maligno. Nadie sabe de dónde viene, qué quiere ni cómo detenerlo. Dicen que hace varios siglos masacró a tribus enteras cerca de la región, corrompiendo animales para que siguieran su voluntad. Dicen que fácilmente podría haber matado a todo el continente si hubiera querido, pero finalmente se detuvo y se desvaneció, pasando a formar parte del folclore. Todavía se niegan a pronunciar su nombre, temerosos de llamar su atención. Cuanto más me lo contaban, más me acordaba de aquello que vi en el bosque. Tiene que ser eso. Cada vez que pienso en ello, esa familiar sensación de intenso miedo se hace palpable en mis entrañas. Simplemente no puedo ignorar la sensación que me causó. No sé si creo en las historias supersticiosas. No sé si esa cosa es realmente el Kuruktai. Por lo que sé, podría ser un extraterrestre, un wendigo o un maldito monstruo de espagueti lo que está causando todo esto. Supongo que en realidad no importa lo que yo piense, porque algo allá afuera mató a uno de nuestros guardabosques, y a un buen amigo. Eagle merecía algo mejor de lo que recibió, al igual que todas las víctimas. Hasta ahora, la situación parece haberse calmado en los últimos días. Los animales no han vuelto a atacar, lo que podría significar dos cosas. O bien, esta criatura ha sido finalmente derrotada, o bien se está preparando para un ataque a gran escala. Oren por nosotros y esperen que la segunda teoría sea errónea.